Quinta Conectado, porque somos tu voz. Quinta Conectado, porque somos tu voz. Muy buenas tardes de este sábado 27 de marzo de 2021. Damos la bienvenida a nuestro programa La Hora del Cambio, un programa para conversar sobre la contingencia política de nuestro país desde la mirada de nuestros panelistas. Nos acompañan este día para hablar de Enjoygate, medidas del gobierno por COVID-19, Sename y royalty a la minería. Damos la bienvenida a Adriana del Piano, ex ministra de Educación del gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Cómo estás, Adriana? Hola. ¿Me escuchan? Gracias por invitar. Gracias, Melissa. Encantada de estar con estos panelistas. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. También saludamos al diputado por el Distrito 7, Rodrigo González, y presidente de la Comisión Investigadora de Casinos de la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Cómo está, diputado González? ¿Qué tal, Melissa? Muy contento de conversar con ustedes. Mira, encontrarme con la Nana, que no la he visto tantos años. Desde antes de la pandemia que no nos vemos, Nana. Con Carlos sí me he visto, pero... Parece, antes nos veíamos todos los días. Así es. Nos acompaña además María Paola Holguín, concejala por Quilpué, quien integra la Comisión de Deportes del municipio. ¿Cómo estás, María Paola? Hola, ¿cómo están? Muy contenta y muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes. Y muchas gracias, Melissa, por la invitación. Muchas gracias. Y además saludamos a Carlos Sominami, candidato constituyente por el Distrito 6. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿No lo escucha? ¿Me has muteado, Carlos? Eso. Nos fue rápido en el desmuteo. Gusto de compartir una vez más contigo, esta vez con Paola, con Adriana y con Rodrigo, a quien yo aprovecho de felicitar por lo valiente que es, por el trabajo que está haciendo en la comisión respecto de Enjoy. Así que estoy tratando de llamarte, Rodrigo, para felicitarte por la valentía. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Y nos vamos de lleno a los temas de la semana. Vamos a partir con el denominado Enjoygate, que se refiere a la relación entre el presidente de la República, Sebastián Piñera, y la empresa de casinos Enjoy, luego que se apuntara que mediante un decreto firmado por el mandatario, brindó ayuda a la cadena de casinos y a la vez a su propio patrimonio. Diputado Rodrigo González, usted es el presidente de la Comisión Investigadora de Casinos de la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Nos puede explicar cómo ocurren estos hechos que involucran al propio presidente de la República y a la empresa de casinos Enjoy? Bueno, Melissa, el punto de partida fue que en la comisión investigadora descubrimos que la superintendenta había sido extraordinariamente flexible, laxa, absolutamente concesiva, y había tratado a la empresa Enjoy como regalona. O sea, le había hecho concesiones increíbles que no había hecho a otros casinos, ni tampoco es sólito que un órgano fiscalizador trate también a una empresa, porque le había permitido hacer juegos online, lo que está prohibido legalmente, le había permitido hacer préstamos a jugadores, lo que también está legalmente prohibido, pero sobre todo le había dado la concesión de 4 casinos, los casinos más importantes de Chile. Le había dado la concesión sabiendo, o por lo menos debiendo saber, que esa empresa estaba totalmente fracasada, totalmente quebrada, ¿no? Que tenía una deuda gigantesca, todo ello comprobado con datos del mercado. Pero además ella, como superintendenta, tenía muchos más mecanismos que los propios actores del mercado para saber que esa empresa estaba en picada hacia abajo. Fíjese usted que un profesor de la Universidad de Chile que vino a la comisión dio a conocer todos los números de esa compañía, y ella iba en bajada, y sus ingresos no le permitían pagar los compromisos que había contraído con los municipios y con los gobiernos regionales para cumplir con las normas de la concesión. Y, sin embargo, le había otorgado la concesión en esas condiciones.
una superintendenta lo primero que hace es averiguar los datos económicos y si la empresa es solvente. Eso ella no lo hizo. Y posteriormente le permitió comprar 2 casinos más, porque los 4 casinos, Pucón, Puerto Varas, después Coquimbo y después Viña del Mar, se los concedió primero, pero 1 año y medio después, en la misma situación o peor de situación de crisis, le permitió comprar San Antonio y Los Ángeles. Y entonces Enjoy se convirtió en monopólica, pudo comprar un gran casino en Uruguay, en Punta del Este, el Casino Conrad, el casino más grande de toda América Latina. Y bueno, además, ella sabía que esa empresa estaba con socios dentro de la empresa que eran parte del fideicomiso ciego del presidente de la República. O sea, la empresa BTG Pactual, socia 7% del capital de Enjoy. Y la empresa Moneda Asset, que también administra el fideicomiso del presidente, tenía el 50% de las garantías en dólares que estaba dando esa empresa en el momento, digamos, en que estaba con insolvencia y después en su momento de reorganización. Entonces, qué coincidencia más increíble. Y resulta que después el ministro secretario de la presidencia dice, mire, pero si el presidente y el fideicomiso ciego del presidente no tiene nada que ver con los casinos. ¿Y cómo sabía si el fideicomiso ciego es ciego? Entonces, es absolutamente contradictorio que él dé antecedente con tanta certeza de que el presidente no tiene nada que ver cuando esa investigación no se ha hecho. Bueno, y todo esto motivó finalmente que la Contraloría tomara la decisión de investigar el casino. Además, descubrimos que BTG Pactual había sido intermediaria para una operación verdaderamente fraudulenta e irregular para prestar dineros de las AFP, lo que está absolutamente prohibido a los grandes grupos económicos de Chile. 112.000 millones. Eso lo descubrí yo lateralmente de la investigación a través de oficio que le envié al superintendente de pensiones, señor Macías. Da la sensación que el presidente siempre se salva, porque no es primera vez que vemos a Sebastián Piñera involucrado en conflictos de intereses. Recordemos que él ya tuvo conflicto con paraísos fiscales, que es accionista de AFP Habitat, de Minera Domingo, en fin. ¿Qué les parece a ustedes? La operación Volcom. Claro, mire, nosotros tenemos otra comisión investigadora que está citada, que la derecha, la UDI y Renovación Nacional estaban bloqueando y que no quería que se constituyera. Por suerte, después de tanta presión que hemos hecho, del escándalo que se armó, ya la derecha no se atrevió y tuvo que dar el vamos para que se constituyera la comisión y ya están nombrados los diputados que van a formar parte y la comisión se constituye definitivamente el próximo martes. Yo voy a formar parte de esa comisión y esperamos descubrir, porque son demasiado evidentes, hay mucho olor a conflicto de interés ahí de parte tanto de las empresas como del propio presidente de la República en relación con estos negocios de amigos que además se sabía porque había otra historia anterior, una historia muy larga de amistad del presidente de la República con la familia Martínez y con aquellos que han formado parte del sistema de casino. Muchas gracias, diputado Rodrigo González. Les recuerdo que estamos en la hora del cambio, programa que está siendo transmitido por la señal en vivo de Quinta Conectado, en su plataforma Facebook Live y replicado a través de YouTube. Nos acompañan Adriana del Piano, ex ministra de la presidenta Bachelet, Rodrigo González, diputado por el Distrito 7, María Paola Holguín, concejala por Quilpué, y Carlos Ominami, candidato a constituyente por el Distrito 6. Estamos conversando sobre Enjoy Gate en estos momentos. Adriana del Piano, me gustaría saber su opinión respecto a este denominado Enjoy Gate, desde su mirada como ex subsecretaria de Desarrollo Regional. Tengo entendido que usted maneja el tema de ley de casinos. ¿Qué nos puede dar al respecto? Me tocó tramitar la ley de casino, como recordará el diputado González, y no sé si en ese tiempo el senador Ominami. Bueno, yo creo que justamente se crea la superintendencia de casino. En Chile habían casinos solamente en algunos lugares y siempre por una ley específica.
lugares que tenían muchas dificultades, se le permitió tener casino. Y parecía, de alguna manera, la manera de regular el juego en Chile. El juego es ilegal en Chile, apostar con plata, y solo se legaliza mediante ley. Lo que hizo la ley de casino fue establecer un casino por región, salvo la región metropolitana, que no tiene casino, por eso que los casinos de las regiones de los lados se pusieron bien cerquita de Santiago para recibir la gente que va, ¿ah? Y la idea es que cada casino tuviera que construir un complejo hotelero más amplio, que fuera un polo de desarrollo, y también los recursos no quedaran solo en la comuna que recibía el casino físicamente, sino que una parte fuera esa comuna y el resto se repartiera. Y se creaba la superintendencia de casinos, justamente para vigilar de que no se produjesen situaciones como la que está describiendo el diputado González. Yo sobre el tema de los intereses específicos del presidente de la República no conozco el detalle, solo creo que es bueno para el país la transparencia en estas materias, que no quede en duda, y me parece que una comisión investigadora de la Cámara más la Contraloría General de la República debieran ser las que nos digan a los ciudadanos, al resto de los ciudadanos, si aquí hubo dolo, por decirlo de alguna manera, o hubo esa endogamia que hay en Chile de que de alguna manera son grupos pequeños los que manejan las plata y de repente se enredan y hay conflictos de intereses porque es una clase política y económica pequeña la que aparece involucrada. Creo que para el bien del país, para el respeto a las instituciones, me parece muy importante que esto se aclare como se hizo la vez anterior, que no estaba previsto el fideicomiso ciego, hoy día está, veamos cómo se ha comportado y esperemos el fallo de estas instituciones respetables de la República que tienen que ver cuántos intereses están de por medio. Eso. Muchas gracias, Adriana Muñoz. El artículo legal citado por Contraloría señala que las sanciones establecidas para las autoridades de la Administración del Estado serán aplicadas por la Contraloría General de la República, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 en ejercicio de su rol fiscalizador. La Contraloría podrá requerir información, cito, a las autoridades obligadas por este título y a quienes ejerzan como mandatarios conforme al mismo. Carlos Ominami, ¿cuál es su visión al respecto sobre este fideicomiso ciego del propio mandatario? Bueno, por de pronto reiterar las felicitaciones al diputado González. Creo que está haciendo bien su trabajo y me parece a mí que es una labor muy importante la de que se hace bajo las facultades fiscalizadoras que tiene la Cámara de Diputados. Eso es lo primero. Yo conozco también, a mí me tocó como senador ser parte de la discusión sobre la ley de casinos. Y efectivamente, como dice Adriana, lo que se estableció es que se generaran casinos que fueran proyectos turísticos, proyectos con hotelería y que no ocurriera lo que ocurre, por ejemplo, en otras capitales de América Latina. El caso más típico es probablemente Lima, donde casi prácticamente todas las manzanas hay un casino, lo que no redunda en ningún caso en desarrollo para el país. Pero no son polos de desarrollo y en ese sentido creo que la ley de casinos ha operado, salvo por lo que dice Rodrigo, de que finalmente hay una empresa que está generando un cierto poder monopólico por la vía de ir acaparando nuevas concesiones. Decir también que en el caso de la quinta región también se hizo, bueno, se estableció sí, una excepción en el caso de la quinta región. Yo me acuerdo que la peleamos mucho, porque la quinta región tiene 2 casinos. Es la única región que tiene 2 casinos. Tiene el casino de Viña y tiene el casino que está aquí en nuestro distrito. Está en la comuna de Rinconada, efectivamente en el límite con la región metropolitana, pero está en la quinta región, por tanto la quinta región tiene 2 casinos. Ahora, sobre el tema que está el tema de los conflictos, yo quisiera también preguntarle a Rodrigo qué es lo que espera él de la investigación que haga la Contraloría, cuál va a ser el resultado de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, cómo esto pasa. Yo creo que él es el que está en mejores condiciones que nosotros para dar una opinión sobre esto.
Yo lo que creo sí es lo siguiente, que el presidente, la verdad es que tiene poco respeto por la función presidencial. Y esto es algo que se ve siempre que esto ocurra. La función presidencial en Chile es una función que tiene que ser objeto de gran respeto. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con las políticas que se sigan, y eso depende de la soberanía popular, pero no pueden haber permanentemente, recurrentemente dudas acerca del comportamiento del presidente de la República. Y eso ha ocurrido. Ocurrió con Lanchile, tiene un historial con Lanchile, con las chispas también. Y lo que uno advierte, sin ser un gran experto en esto, que el presidente tiene un fideicomiso que pareciera ser que no es ciego, que es por lo menos tuerto, y que tiene un ojo puesto porque son muchos de sus amigos los que administran el fideicomiso ciego. Él perfectamente podría haber optado por una solución distinta, un fideicomiso radicado en Nueva York, radicado en otra parte, fuera de todo tipo de sospecha. Aquí no tiene un fideicomiso, tiene 3 fideicomisos, hasta donde yo entiendo, y tiene como mandatarios, como administradores de ese fideicomiso a sus amigos. Entonces la sospecha de que hay conflicto de intereses es enorme. O sea, yo me recuerdo de algo que en el fondo fue una anécdota, pero muy reveladora, cuando se instaló el presidente de la República en su primer mandato y se hizo un primer reportaje a la oficina presidencial. Ahí estaban los sistemas de conexión al interior del gobierno, y hay una tremenda pantalla. Y la pantalla era Bloomberg. Era la pantalla donde el presidente sigue el desarrollo de los negocios. Entonces, yo siento que, independientemente de lo que vaya a ocurrir con la comisión investigadora, de lo que vaya a ocurrir con el pronunciamiento de Contraloría, el presidente de la República realmente nos tiene acostumbrados a estar siempre en situaciones limítrofes, y eso creo yo que erosiona mucho la función presidencial, y es parte también de la desconfianza que la ciudadanía tiene respecto del mundo político. El presidente de la República no ayuda para nada a prestigiar la función política. Muchas gracias, Carlos Ominami. Le vamos a hacer nuevamente entonces la pregunta al diputado Rodrigo González. Diputado Rodrigo González, ¿usted cree realmente que se va a lograr poder transparentar este proceso en la comisión investigadora respecto al fideicomiso ciego del mandatario? Oiga, mire, si Moneda Asset y BTG Pactual, que son las empresas que le administran el fideicomiso, tenían acciones en Enjoy, y además fueron las mismas empresas que descubrimos a propósito de esta investigación, que estructuraron lo que se llama un crédito sindicado, con el cual se prestaron 112.000 millones de pesos a los grupos económicos, a Celulosa Arauco, a Embotelladora Andina, a Falabella, a Túnel San Cristóbal. Túnel San Cristóbal sacó 60.000 millones de pesos para pagar deudas que tenía de las AFP. Y está indicado en el oficio que me mandó Macías, dice, mire, esta es BTG Pactual, esta es Moneda Asset, ¿ah? Aquí están las empresas que recibieron, ¿ah? Patio, empresa de Sayé, Embotelladora Andina, empresa de otro grupo económico, otras empresas, digamos, que también pertenecen a otro grupo económico, recibieron tanta plata, la plata la recibieron a tanto interés, y después abajo, en el mismo oficio, nos dice, mire, ganaron tanta plata, y resulta que recibieron plata a 5%, ¿no? Y la utilidad fue de 10,8%. Entonces, con la plata de la AFP, que está prohibida prestar la empresa, prohibida legalmente, ¿no? Se encuentra un medio de triangular, ¿ah? De trasladar esas platas, ¿no? A los grupos económicos, con beneficio para los grupos económicos, cuando tenemos la situación de pensiones miserables, de utilidades absolutamente, digamos, irrisorias que tienen la gente, que a la gente de las pensiones vitalicias tampoco le permiten retirar sus fondos, que la gente está pidiendo retirar sus fondos porque el gobierno no les ayuda, y los grupos económicos beneficiándose, ¿ah? Para pagar sus deudas en bonos en el extranjero. Dígame usted si no es una situación anómala, irregular, que despierta sospecha, tiene mal olor, ¿verdad? Una cosa así.
Lo menos que podemos decir es que tiene un olor que no es el más conveniente, ¿no? Ahí sale un aroma, digamos, poco decoroso. Y son las mismas empresas, ¿ah?, las que estructuraron este crédito sindicado, las que le administran el fideicomiso ciego al presidente. Y como dice el ex senador Ominami, como dice Carlos Ominami, son amigos de él. Y se sabe que son amigos de él de mucho tiempo. Y que hoy día la persona que está a cargo de la Comisión del Mercado Financiero también es un amigo de él. Y además era gerente de una AFP. Y que Fernando Mazú, que es el gerente de BTG Pactual, hoy día, digamos, tiene otros cargos públicos encargados por el presidente. Entonces, es una serie de coincidencias un poco digamos, que a la gente por lo menos las deja pensativa, ¿no? Tal como decía la nana decía, oye, yo no sé cuáles son las relaciones, pero por lo menos a uno le hace pensar que las relaciones ahí son por lo menos, como ella decía, relaciones, ¿cómo hablabas tú, nana? Tu micrófono. Adriana del Piano. Endogámica. Endogámica. Yo diría, agregando a endogámica, otra palabrita que se llaman incestuosas, ¿ah? ¿Ah? Que son parte, digamos, un poco de la élite. La élite chilena ha tenido siempre relaciones un poco incestuosas de un lado para otro, ¿no? Que hace que la gente haya pedido tanta confianza en las instituciones. Mire, a la presidenta Bachelet, para recordar cosas que fueron amargas, le hicieron la vida imposible por una cosa que no es ni un pelo de la cola, ni un pelo de la cola en relación con este escándalo del Enjoy Gate. ¿Ah? Dígame usted si no es injusto. Ahora, la derecha, por supuesto que es especialista en armar esos escándalos, pues entonces ellos tienen mucho más medios de comunicación. Todo esto había sido silenciado, gracias a que apareció también metiéndose en esta investigación de la Comisión Investigadora de Casinos, la Alejandra Matu. Esta cuestión empezó a salir en los medios de comunicación. Nosotros lo habíamos denunciado mucho antes, ¿no? Estos oficios existían de antes, pero no había aparecido en la prensa, porque también se calla. Muchas gracias, Rodrigo González, diputado Rodrigo González. Es de esperar que esta comisión investigadora... Ahora, el resultado para lo que tú me preguntas, si hay delito aquí, porque cuando hay tráfico de intereses, cuando hay conflictos de intereses, hay delito. Y si hay delito, por supuesto que el presidente, y eso se determina, y la Contraloría logra investigarlo, habrá el juicio político que tiene que haber, puede haber acusación constitucional y puede estar en juego, digamos, el cargo del presidente de la República. Esperemos que todo se esclarezca entonces y mucha suerte en la comisión investigadora, diputado Rodrigo González. Vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con el royalty a la minería. Porque esta semana se aprobó en la Cámara de Diputadas y Diputados la idea de legislar el royalty minero al cobre y al litio. Para quienes nos ven hasta ahora, esto significa que se está tramitando un proyecto de ley que estipula una compensación en favor del Estado por la explotación de la minería del cobre y del litio equivalente al 3% del valor nominal de los minerales extraídos. La idea fue cobrando fuerza ante el alto valor al que se transa hoy el mineral rojo y la larga crisis socioeconómica que atraviesa nuestro país debido a la pandemia. Adriana del Piano, usted como ex ministra de Educación y conocedora de políticas públicas, sabe que gran parte del presupuesto de la nación proviene de la venta del cobre. De hecho, se le llama el sueldo de Chile, ahora también es el litio. Desde su vereda, ¿qué le parece la aprobación de este proyecto al royalty minero? ¿Cuál sería el alcance de sus beneficios para el Estado? Bueno, yo creo que es muy importante que el país está entregando parte de sus riquezas básicas. Este es un país minero y agrícola, por decirlo de alguna manera, pero la minería siempre ha cumplido una función muy importante en los ingresos que le llegan al Estado para todo lo que son las políticas públicas. Y por lo tanto a nadie nos puede dejar indiferente, independiente las platas con que funciona el Estado provienen de impuestos y provienen de lo que saca del cobre a través de Codelco, y en este caso este royalty a la minería, que no incluye a Codelco sino a las minas privadas,
que dejen el 3% que se ha señalado. Es una manera de ampliar los recursos con los cuales se pueden enfrentar tareas. Yo quise averiguar de qué estábamos hablando, de qué monto estábamos hablando. Entonces hice mi pega, que me la podrá refutar aquí nuestro economista Carlos Ominami, pero así en términos muy gruesos estamos hablando como de $1.000 millones, lo que podría ser este 3% con un valor promedio del cobre en los últimos 4 años, etc. Pero para que la gente lo entienda bien, y dado que vamos a hablar, entiendo también algo del Sename, sería 2 veces el presupuesto global de todo lo que es la atención a los niños y jóvenes que tienen problemas de abandono, de descuido, etcétera, etcétera. Entonces, no es un tema menor. Claramente, el Estado requiere, cada día la ciudadanía quiere más derechos garantizados, más acción del Estado de protección a los más débiles y de derechos universales, etcétera. Y eso requiere recursos. Y a mí me parece que este royalty es una expresión, de alguna manera, que podríamos decir casi mínima de lo que podría ser la necesidad de poder cobrarle a las empresas extranjeras por llevarse una riqueza que una vez que se la llevan, ya esa riqueza deja de estar aquí. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo, ojalá esto no vaya al Tribunal Constitucional, como ya ha amenazado la derecha. Sabemos que este es un tema que se puso en tabla a través de los parlamentarios. Se supone que la iniciativa de un tema de esta naturaleza debería venir desde el gobierno. Yo espero que el gobierno lo haga suyo, porque además los votos con que se contó para esto, y aquí está el diputado González, también incluyó a mucha gente de derecha, o sea, parlamentarios de gobierno estuvieron de acuerdo con esta medida. Ojalá eso haga pensar de que hay que buscar una fórmula para que esto pueda ser ley y no nos vayamos a chocar con el Tribunal Constitucional y que esto no se pueda lograr. Eso es todo lo que yo quiero decir. Muchas gracias, Adriana del Piano. Diputado Rodrigo González, usted desde hace mucho tiempo que viene impulsando proyectos de royalty a la minería. Revisando la prensa nos dimos cuenta que ya en el año 2010 usted impulsó un proyecto de ley que asegura el derecho del Estado a percibir una regalía minera justa. Y ahora que se aprobó este nuevo proyecto de royalty a la minería del cobre y del litio, ¿en qué se traduciría en términos concretos? ¿Cuál sería el aporte para el Estado? Bueno, me parece fantástico que tengamos este proyecto hoy día casi, digamos, en la puerta del horno, y que de nuevo ojalá el presidente de la República no haga ni cometa el mismo error que cometió con los retiros de los fondos de la AFP, ¿no? Que el primer retiro pasó, el segundo retiro Tribunal Constitucional, y ahora estamos en el tercer retiro. Toda esta historia podría ser mucho más corta, y más aún esos recursos ya podrían estar en manos de los trabajadores y de la gente que hoy día tanto lo necesita. Miren lo que estamos viviendo en el país, la situación angustiosa que se está viviendo en todos los hogares de Chile, en toda la familia, cómo va creciendo la pandemia y cuán ineficiente, errática, tardía ha sido la ayuda social y también las políticas sanitarias que usted dijo que también lo íbamos a discutir. Entonces, el que haya una ley de royalty, como existe en otros países, si, mire, aquí Carlos Minami, él sabe mucho de este tema, nos podrá indicar todos los países del mundo en que hay royalty. Si son riquezas nuestras que están engordando y engrosando los presupuestos de grandes países, de grandes mineras, de países infinitamente más ricos que nosotros, ¿no? Y nosotros no estamos cobrando el valor de nuestra propia riqueza. ¿Cómo la gente no va a estar indignada? ¿Cómo no va a estar indignada que la gente, que el litio no lo estemos aprovechando, siendo el gran recurso minero del futuro, donde se construyen y se fabrican, digamos, todas las piezas más importantes de las tecnologías de la información, de los teléfonos celulares, ese recurso lo deberíamos haber recuperado hace mucho rato. Por eso es que es tan importante la reforma constitucional,
Por eso que es tan importante que haya habido un estallido social, que la gente exija un mayor control sobre el agua, sobre el litio, toda esta discusión. Bueno, yo le dejo la palabra especialmente a Carlos para que hable de esto, porque tiene que estar como un punto fundamental de su programa como futuro constituyente. Ahora, le quiero decir que hay una norma terrible, terrible, en favor de las empresas que lamentablemente no logramos modificar en su momento, que es el de la invariabilidad, tributaria de las empresas mineras, que fue la condición que ellos pusieron para poder dar un pequeño royalty, que es el royalty que se distribuye principalmente, digamos, a través de los gobiernos regionales para algunas investigaciones y trabajo de las universidades en los gobiernos regionales, ya que él está también aquí en la región. Yo creo que esos recursos debieran ser dados íntegramente para mejorar nuestra investigación científica, para desarrollar una economía nueva, una economía que no esté tan vinculada solo a la exportación de bienes en el extranjero, sino que a incorporar conocimiento a nuestros recursos naturales. Nosotros podríamos ser un país tan rico, con tanto bienestar, tenemos tantas condiciones, ¿no? Para que no tengamos que estar viviendo las miserias que vivimos hoy día y la gente no tenga que estar sufriendo lo que está sufriendo hoy día, ¿no? Entonces, a pesar de que podríamos ya, incluso sin estas modificaciones, tener recursos para haber satisfecho mejor, ¿no?, la situación de nuestra gente. Pero hoy día sería un atentado, una actitud antipatriótica del presidente, lo quiero decir claramente, antipatriótica del presidente, si trata de impedir que este proyecto lo podamos aprobar. Muchas gracias, Rodrigo González. Ahora, Carlos Ominami, le vamos a preguntar a usted sobre las implicancias de este royalty a la minería. ¿Nos puede contar cómo le afecta a Chile? Bueno, Melissa, ahora, yo no sé, yo me pregunto, yo creo que también se me ocurre que María Paola tiene ideas sobre los temas que están planteados, así que yo no sé si le dejo la palabra a ella o retomo la discusión ahí donde la... No se preocupen porque la verdad yo estoy aquí muy contenta y muy feliz de escuchar su opinión, estoy aprendiendo, así que no, le consiga nomás usted con la palabra. Más adelante vamos a hablar del Sename, yo soy profesora de educación física, también vamos a hablar del tema deportivo, así que yo estoy acá atenta, escuchando todas sus opiniones y por supuesto aprendiendo, así que muchas gracias, pero usted continúe con el programa. Bien, María Paula. Mira, a mí me parece muy importante que la Cámara de Diputados esté avanzando en esta dirección. Creo que francamente cuesta entender qué es lo que pueden tener en la cabeza la gente de gobierno cuando están amenazando con llevar este proyecto al Tribunal Constitucional. Que de repente ocurre que la Constitución funciona y puede funcionar para los efectos que se pensó que debiera funcionar, impedir que estas iniciativas puedan prosperar. Con Adriana hemos conversado mucho y yo la verdad es que debo decir que retomé también una idea que Adriana me planteó hace algunas semanas atrás, que son todos los temas relativos a lo que pasó en Chile en los años 60-70. El presidente Frei Montalva en los años 60, los que son más jóvenes a lo mejor no se recuerdan, los que somos más viejos sabemos perfectamente lo que ocurrió durante esos años. En los 60, el presidente Frei Montalva planteó la chilenización de las empresas del cobre, y eso se hizo. Chile pasó a ser socio, pasó a integrar la propiedad de las empresas mineras el presidente Allende y el año 1971, en un día que se celebra todavía como un gran día para el país, en donde por unanimidad de los distintos partidos políticos representados en el Parlamento, se aprobó la nacionalización y se dijo que el sueldo de Chile, que era el cobre, debía quedar en Chile. ¿Qué es lo que ha ocurrido posteriormente? Que el sueldo de Chile ya no queda principalmente en Chile. Codelco es la principal empresa productora de cobre de Chile, es la principal empresa productora de cobre del mundo, pero ¿qué es lo que ocurre? Del total del cobre que se produce en Chile, Codelco no participa con más del 25%, pero aporta más del 50% de los ingresos que el cobre genera. ¿Qué es lo que significa eso? Que la participación, que el aporte que hace Codelco
al presupuesto nacional es sustancialmente mayor que el aporte que hacen las distintas que están radicadas en nuestro territorio. ¿Qué es lo que yo sostengo respecto de lo que está planteado aquí como discusión? Y que me parece a mí que es una iniciativa absolutamente indispensable. No puede ser que una vez que estamos nuevamente en lo que parece ser un ciclo de alza del precio del cobre, que se va a mantener por un tiempo largo. Estamos con $2, estamos con un precio por sobre los $4 la libra. Y ese precio probablemente se va a mantener porque tenemos una economía china que se está reactivando con mucho dinamismo. Tenemos un gran programa de inversiones que ha sido lanzado por el nuevo presidente de los Estados Unidos, el presidente Biden. Hay también un gran paquete económico que se está poniendo en práctica desde hace algunos meses ya en Europa. Todo eso, ¿qué es lo que indica? Que va a haber un proceso de reactivación a nivel de la economía internacional. ¿Y eso qué es lo que significa? Que el precio del cobre no solamente va a estar alto de manera coyuntural por algunos meses, sino que probablemente esté alto durante un tiempo largo. Sería, francamente, muy irresponsable desde el punto de vista patriótico, desde el punto de vista nacional, que nuevamente una parte sustancial, mayoritaria de la renta minera que involucra ese precio, es decir, las utilidades por sobre, uno podría estimar la utilidad normal de una empresa desarrollándose en ese sector, digo que esa renta minera se vaya fundamentalmente fuera del país. ¿Eso qué es lo que significa? Que esas definiciones, esos acuerdos que adoptó el país, incluso la mayoría, censo, el año 71 respecto a la nacionalización del cobre, no se estén cumpliendo. Yo creo que es fundamental que pueda avanzar. No sé qué es lo que irá a ocurrir porque efectivamente el gobierno ya amenazó con hacer objeción de constitucionalidad. La verdad es que no sé qué es lo que va a ocurrir con eso, pero en todo caso yo le digo al diputado González que si eso no prospera en la Cámara de Diputados, me parece a mí que este va a ser un gran tema para la convención. La convención tiene que poder plantear una iniciativa de este tipo y si no resulta por la vía de la Cámara de Diputados, yo creo que hay que avanzar en esa dirección, no solamente avanzar respecto del royalty, que es un mecanismo tributario, sino que yo creo que también hay que avanzar en la regulación del cobre que hoy día tienen las empresas extranjeras. A mí me gusta, yo creo que la convención, y espero ser constructiva para la convención tenga presente el espíritu tenga presente el legado de Frei Montalva y de Salvador Allende en el momento de discutir sobre la propiedad de los recursos naturales, que los temas de la chilenización, los temas de la nacionalización del cobre y del sueldo de Chile, que en Chile estén muy presente en nuestra discusión constitucional. Muchas gracias, Carlos Ominami. Y vamos a pasar a otro tema. Uno de los temas que sin duda ha impactado a la ciudadanía es un video que circula en redes sociales donde se evidencian gritos de auxilio de un niño del centro del Sename de Providencia. Esto generó que incluso la UNICEF en Chile hiciera un llamado a esclarecer los hechos y a determinar responsabilidades en torno al video que reporta la denuncia de violencia en la residencia del Sename. Nos acompaña hoy día la concejala de Quilpué, María Paola Holguín, a quien quisiéramos preguntarle su opinión respecto del funcionamiento del Sename. Concejala Holguín, luego de conocerse este video de un niño pidiendo auxilio a gritos en un hogar del Sename, ¿qué cree usted que debe ocurrir para que el Estado proteja de una vez por todas a las niñas y niños que por diversas razones les toca vivir sin la protección de una familia? Bueno, como todos sabemos, el Sename se encuentra en crisis hace mucho tiempo. Este video es uno más de los tantos videos, de las tantas denuncias que hemos sabido a través de los años. Yo, desde que se creó el Sename, desde que empezó a funcionar desde 1980, han existido 1.300 muertos de niños y niñas y adolescentes. Y como ustedes saben, se aprobó la ley de modificación del Sename, que yo creo que esa ley fue urgente para el presidente Sebastián Piñera, pero yo creo que porque él quería ser reconocido como el presidente que terminó con el Sename, cosa que por supuesto no ha ocurrido. Lo que tiene que aprobarse, para que haya un cambio significativo en el Sename, es la ley de garantía de la niñez. Y esa está tramitándose en el Congreso del año 2015, o sea, ya han pasado 6 años. No hay urgencia. En estos 6 años, ¿cuántos niños, niñas y adolescentes pudimos haber salvado? ¿Cuántos niños y niñas y adolescentes se hubieran evitado abusos? Entonces, yo creo que lo más importante es que se apruebe esta ley.
lo antes posible, para que de verdad los niños sean una prioridad en nuestro país, para que cuidemos la infancia de todos nuestros niños y niñas y adolescentes. Pero yo también creo que se pueden tomar medidas quizás por mientras, antes que se apruebe esta ley, porque no sabemos cuándo se va a aprobar, que yo creo que son primero la prevención. También yo creo que hay que revisar las medidas cautelares para que los niños no se internen de manera injusta. Creo que tienen que haber mucho más abogados idóneos también, porque yo creo que un abogado debe ver muchos casos de estos niños y yo no sé si ellos están realmente interesados. Por eso yo creo que debería haber por lo menos un abogado por niño. Yo creo que quizás es difícil, pero ese abogado quizás estaría interesado y a lo mejor podría interiorizarse y ver mejor el caso para que quizás ese niño o niña o adolescente quizás ya no esté en ese hogar, quizás ya pueda volver a su hogar o pueda volver a algún hogar de algún familiar. Y también yo creo que obviamente la salud física y mental de la familia es importante y también el acompañamiento, porque cuando los niños y niñas y adolescentes salen del Sename necesitan un acompañamiento, no lo dejen abandonado, no lo dejen a la deriva, como lo que pasó con el caso Ámbar, que todos sabemos lo que pasó después que ella salió de un hogar del Sename. Pero yo también creo que sí hay que criticar, pero también nosotros como sociedad también podemos hacer pequeños aportes, cooperar con un pequeño granito de arena. Yo conozco varios voluntarios que trabajan en el Sename, quizás nosotros, sí el Estado, yo no estoy defendiendo el Estado ni el gobierno en ningún caso, pero yo creo que nosotros sí podemos aportar como voluntarios del Sename. Mucha gente llega voluntario, pero muy poquitos se quedan. Yo conozco varios voluntarios que trabajan en el Sename, también se pueden apadrinar niños. Antes de la pandemia uno podía como un grupo, en forma individual o con un grupo de amigos, acercarse y hacer talleres deportivos, talleres culturales, y las puertas están abiertas. Si uno se acerca a los hogares, se acepta, si uno presenta un buen proyecto se acepta, y yo creo que eso necesitan los niños. Ustedes saben que el deporte y la cultura trae muchos beneficios, sobre todo que ellos tienen mucho tiempo de ocio y ese tiempo se tiene que ocupar. Así que yo creo que son pequeñas medidas. También hay varias campañas que hacen los voluntarios y también podemos apoyar. Ahora están con las campañas de los huevitos de Pascua para los más pequeños y se viene la campaña que se llama Ponte en mis zapatillas, que es los voluntarios están juntando zapatillas para los niños, niñas y adolescentes, porque muchos niños no tienen zapatos adecuados para pasar el invierno. Yo sé que quizás con la pandemia muchas personas no tienen los recursos para quizás cooperar económicamente, pero también conversando con los voluntarios me dicen que yo también lo hago, es compartir las campañas en nuestras redes sociales y eso no cuesta nada. Así que yo creo que hay mucha gente que quiere ayudar, pero quizás no sabe cómo acercarse, no sabe cómo hacerlo, y por eso yo creo que esas dos cosas son importantes. Una, que el Estado se haga cargo que por fin se apruebe esta ley, y lo segundo, que nosotros también nos hagamos cargo, porque es súper fácil reclamar por las redes sociales, pero también nosotros podemos aportar con un pequeño granito de arena. Así que eso es lo que yo puedo aportar, Melissa, desde mi punto de vista como profesora de educación física y por supuesto como mi punto de vista como persona natural. Muchas gracias, concejala María Paola Holguín. La verdad que es bastante interesante el aporte que está realizando. Sobre todo me interesó mucho lo de las campañas de las zapatillas, para que después podamos ponerlo, hacer alguna nota de prensa a través de Quinta Conectado y poder llamar a colaborar en esa campaña. Muchas gracias. Diputado Rodrigo González, ¿qué debe ocurrir para que realmente los niños estén primero? ¿No se escucha? Está muteado. Tiene que ocurrir justamente lo que decía María Paola. Ella tiene toda la razón. Está súper bien informada, la felicito y es tremendo la labor que hay que hacer con el Sename. Y tiene que ocurrir algo que está ocurriendo en realidad. Yo me alegro mucho porque me tocó ayer o antes de ayer, justamente presidir la sesión, que fue una sesión maratónica, María Paola. Fíjese que estuvimos con el proyecto que llegó del Senado, que estaba totalmente modificado, ¿no? Discutiendo todas las indicaciones y las votaciones separadas que propusieron especialmente los diputados de derecha, a ese proyecto que asegura los derechos permanentes de los niños, niñas y adolescentes. 32, tuvimos 1 hora y media votando indicaciones, pero ¿sabe por qué le digo esto? Porque fue realmente miserable, lo digo con mucha responsabilidad, miserable, pequeña, mezquina, la actitud de los diputados de derecha. No querían que esta ley se aprobara, que se asegurara los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, con un temor atávico a que el Estado pudiera intervenir en materias en las cuales
el Estado tiene que tener derecho. A los niños hay que asegurarles que puedan tener la libertad, digamos, de asistir a una reunión, que tengan la libertad, digamos, también como seres humanos de tomar sus opciones, las libertades fundamentales en la cual el Estado tiene que cautelar que los padres cumplan con sus obligaciones. Pero ellos no querían que hubiese ninguna intervención del Estado en la protección de los niños, que no se garantizaran los derechos que están asegurados por la Convención Internacional de Naciones Unidas de los Derechos del Niño, y puras indicaciones para tratar de obstruir que ese proyecto se aprobara. Afortunadamente, le cuento, el proyecto se aprobó, solamente dos artículos quedaron, digamos, que no tuvieron la mayoría suficiente, pero pasan a comisión mixta, de manera de que existe la posibilidad de que se apruebe íntegro tal como viene del Senado, y que toda esta demora que resulta increíble, ¿no? Que después de haber aprobado Chile la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Y habiendo existido la situación dramática que hemos vivido en el Sename, todas las muertes de niños, todas las situaciones que se han vivido, la derecha todavía siga obstruyendo en virtud de temas de opciones ideológicas donde creen que por aprobarse la Convención de los Derechos del Niño o esta ley se van a amagar o a debilitar los derechos de los padres, a cautelar y a preocuparse de la educación de sus hijos, que se le van a quitar derechos a los padres, que los niños no van a obedecer a los padres, que se le va a restar autoridad a la paternidad. Una serie de argumentos que son dignos del siglo pasado, realmente de verdaderos dinosaurios. Ahí uno escuchaba discursos que jamás se habría imaginado que podía escuchar en un congreso, de diputados que son además profesionales, personas inteligentes, pero con una tan obtusos ideológicamente, con tales antiojeras de lo que hoy día se necesita para proteger los derechos de los niños. Así que, Paola, tranquila, la ley está avanzando después de haber estado obstruida tanto tiempo. A lo mejor también la pandemia sirvió para que ese proyecto digamos, surgiera y pudiéramos avanzar en eso, que para algo sirva este bicho infame que nos tiene tan atribulados. Muchas gracias, diputado Rodrigo González. Y vamos a saludar a algunos de nuestro público, en realidad, que nos está siguiendo. A Arife Mansur, a Gigliola Lagomarcino, a Sergio López, colega mío, a Gabriel Orellana Bastías, que le manda saludos, dice: hola señora Adriana, de Cristian Seymour, cuando éramos candidatos a Core. Ah, pero qué bien. Y la impresión de Gigliola Lagomarcino, que nos dice: es triste para el pueblo chileno ver cómo se mal administran nuestros recursos, nos produce incertidumbre y desconfianza por parte de nuestras autoridades. Bueno, ella se refiere en el fondo a quienes están en desacuerdo con aprobar estos proyectos que son obviamente en beneficio de la infancia. Carlos Ominami, ¿cuál es el camino para que los derechos de la infancia y la adolescencia queden plasmados en la nueva Constitución? ¿Se puede lograr? Mira, yo creo que efectivamente sí. Yo organicé hace algunas semanas atrás una muy buena conversación, una muy buena presentación, le hicimos con los amigos y amigas de la Corporación de Salud de la Municipalidad de Quilpué. Fueron ellos los que plantearon justamente el tema de los derechos de la infancia en la nueva Constitución. Yo quiero decir que el conocimiento, que esté bien preocupada, bien al tanto de estos temas, y decirle que en el caso de la convención va a tener que ver con esto. Todo lo que aprendí de esa conversación, en donde hizo una buena amiga nuestra, Marta Maurace, que es una gran experta en temas de infancia. Es alguien que ha trabajado durante mucho tiempo en UNICEF, conoce muy bien todo lo que ha sido el proceso que condujo a la aprobación de la Convención de Derechos del Niño. Que, entre paréntesis, ahí aprendí que es la convención que tiene más adhesión en el mundo. Prácticamente todos los países la han suscrito, pero desgraciadamente son pocos los países la que la aplican.
Y ahí lo que yo aprendí, Melissa, es que ya hay un problema con la terminología. Cuando aquí uno hablamos de menores, es una terminología que ya está bastante sobrepasada por el propio derecho internacional. En el derecho internacional se habla de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Y se habla de los niños, las niñas y los adolescentes como titulares de derechos. Y yo entiendo perfectamente la discusión que plantea y que cuenta Rodrigo. Para las mentalidades autoritarias, las mentalidades conservadoras, los niños son menores. Y al ser menores no son titulares de derechos. La diferencia definitiva no es en absoluto semántica entre hablar de los menores y hablar de niños, niñas y adolescentes. Y al hablar de los menores, tiene finalmente horror. Es, creo yo, una vergüenza nacional, y en eso tenemos que hacernos toda una autocrítica, porque el Sename ha atravesado distintos tipos de gobiernos sin que hayan producido las modificaciones que se requieren. Entiendo, hay un proyecto de ley que buscó separar también cosas que ya están juntas dentro del Sename, pero la verdad es que da mucha angustia escuchar lo que dice María Paola y lo que está por lo demás en la residencia de Carlos Antunes, de Providencia, con la situación de este menor. Entonces, yo quiero decirle también, la Constitución, la nueva Constitución, la Convención no va a ser la vara mágica que va a resolver todos los problemas, pero yo creo que una buena discusión, y ahí me interesa mucho tener el punto de vista de María Paola y la gente que se preocupa más específicamente de estos temas. Digo que la Convención también debe ser el espacio, la oportunidad para que los derechos de niños, niñas y adolescentes puedan ser parte de nuestra nueva Constitución, de una nueva Constitución que justamente tiene que caracterizarse por establecer y proteger derechos, por oposición a la Constitución actual, que está mucho más bien pensada para proteger los negocios. Muchas gracias, Carlos Ominami. Y esta semana, vamos a pasar a otro tema. Esta semana el gobierno anunció una serie de medidas tendientes a controlar los contagios por COVID-19. Una de ellas es que dispuso la cuarentena total para la región metropolitana y desde el gobierno, el Consejo Asesor COVID-19 recomendó por unanimidad al Ejecutivo postergar la fecha de los comicios. Carlos Ominami, ¿cree que es recomendable aplazar las elecciones en el actual contexto del COVID-19 y considerando las implicancias que esto trae? Mire, yo justamente vengo de terminar hace poco rato atrás una conversación con el senador al tanto. No se escucha. Tenemos un problema técnico, parece. Sí, no se escucha. Sí, quedó pegado. Sigamos con Adriana del Piano. ¿Qué le ha parecido el manejo del gobierno en esta pandemia? Porque se dispararon las cifras y ¿usted considera que fue un desacierto que los niños volvieran a clases? No, en ningún caso. Creo que si nosotros vemos la situación incluso de otros países que tienen situaciones parecidas en términos de contagio, etcétera, es tal el rol que cumple el encontrarse en la escuela por parte de los niños, que en la medida de que las condiciones lo permitan, eso debe mantenerse, ¿no? Con todas las medidas del caso, etcétera. Claro, en situaciones tan extremas como la que estamos viviendo ahora, todos cuarentenados, evidentemente eso no se hace posible, pero creo que esta cuarentena la veíamos venir, ¿ah? Y más bien la pregunta que uno se hace es si es factible en ciudades conurbadas, con una cantidad enorme de comunas, que tú puedas ir parcializando las cuarentenas separadamente. Yo creo que algún impacto debiera tener el que las 52 comunas de la región metropolitana y tantas otras a lo largo del país estén en este momento en cuarentena, porque se da justamente en un momento en que todos hemos celebrado el aumento de la vacuna y que Chile lleva un buen rating, un buen ranking, más que rating, buen rank en materia de vacunación, pero a la vez creo que el verano nos está pasando la cuenta, creo que las vacaciones están pasando la cuenta, creo que hay un grado de cansancio muy fuerte y creo que esto requiere, tenemos que salir de esto. Yo lo que más quisiera es que cada uno ponga lo mejor de su parte
para esta situación. Creo que no es el momento, en mi opinión muy personal, de por qué no lo hizo un mes antes y a lo mejor estaríamos mejor. Es verdad, ¿para qué abrieron los malls? ¿Para qué abrieron los gimnasios? Etcétera. Yo creo que aquí debe mandar el tema de la sanidad con los apoyos necesarios para que la gente no tenga que salir urgente a trabajar. Sin esa mezcla, nos estamos haciendo trampa nosotros mismos como país. Y yo creo que lo que estamos observando en este minuto es, bueno, algún tipo de ayuda más una cuarentena fuerte. Veamos qué va a pasar, porque démosle tiempo a que efectivamente el aumento de las vacunas cumplan su función. Y solo, si me permiten, Melissa, una sola cosa cortita, que es bueno, de lo anterior, que no quisiera dejar pasar, es que efectivamente, como bien decía María Paola y Carlos, hay un tema que va a ser un tema clave en la Constitución. Nosotros no tenemos en la Constitución actual garantizada la educación para los niños. O sea, es tal el peso de la derecha respecto de la familia que no se reconocen los problemas dramáticos que viven miles de familias hoy día en Chile. ¿Ah? Entonces, piensan en una familia estándar que tienen en su cabeza como la familia normal, entre comillas, y no asumen la inmensa tarea que significa que un tercio de los hogares tiene una mujer como jefa de familia, que las familias tienen que realmente dejar muchos niños solos, encerrados en su casa porque no tienen con quién dejarlo, en fin, y que esa es una realidad. Y por lo tanto, los derechos y el derecho a la educación, como los otros derechos para la protección de los niños, tiene que estar garantizado en la Constitución. Hoy día, por suerte, tenemos la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Si no tuviéramos eso, no tendríamos de qué tomarnos para garantizar ciertos derechos. Y alegrarnos también, aquí el diputado González, de que se aprobó la ley que separa el Sename protector del Sename que hace justicia de alguna manera, y desde octubre debería funcionar el servicio que depende del Ministerio de Desarrollo Social, que es de protección a la infancia, y no dependiendo del Ministerio de Justicia, esa parte. Creo que es un elemento que se peleó mucho, que ya viene en camino, pero ahora tenemos que ver la calidad de las instituciones que se hacen cargo de esto, porque el 94% de los niños que están en protección del Sename lo hacen tercerizado en instituciones que no son el Sename mismo ni la institución que lo va a reemplazar. Lo quería dejar para que veamos también el vaso un poquito lleno, que una ley clave ya salió, ahora falta la garantía de los niños, como bien decía María Paola y el diputado González. Eso. Muchas gracias, Adriana del Piano. Diputado Rodrigo González, ¿cómo calificaría las medidas del gobierno para enfrentar la pandemia en términos de ayuda social? ¿No le parece que los bonos del ingreso familiar de emergencia son muy pobres en relación a lo que realmente se necesita para enfrentar una cuarentena? Porque nadie vive con un bono de 40.000 pesos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Tanto las políticas sanitarias como las políticas de ayuda económica para enfrentar la pandemia han sido desastrosas, ¿no? Yo creo que hay que decirlo, y ha sido reconocido además por todas las personas expertas, los organismos serios, las universidades, las agrupaciones de académicos. Ahí nuestro amigo Carlos Ominami participa en un organismo muy serio donde hay más de 150 profesionales, entre ellos la mayoría economistas, algunos han sido presidentes del Banco Central. Todos han dicho, mire, nosotros teníamos los recursos para una ayuda mejor, teníamos los recursos para una ayuda universal, un apoyo universal para que la gente pudiera sostener la pandemia, y eso nunca se aportó, y se hizo un IFE ambiguo, híbrido, como todas las cosas que se hacen en Chile. Toda la legislación en Chile adolece, digamos, siempre un poco de una hibridez, de una, digamos, ambigüedad,
Entonces, mire, se da un IFE, pero el IFE es insuficiente. Hay que cobrarlo y tiene un montón de requisitos para cobrarlo y la gente no lo puede cobrar, entonces tiene que pasar horas, días. Nosotros hemos tenido en nuestras oficinas de parlamentarios días asesorando a la gente para que puedan cobrar un IFE que habría sido tan fácil si hubiese sido un ingreso universal de ayuda para, digamos, la comunidad que está en emergencia, como lo han hecho la mayor parte de los países del mundo. En la política sanitaria, esta política de las cuarentenas dinámicas, realmente un desastre. Por fin se decidieron a tener una cuarentena en toda la región metropolitana. Uno pasaba de una vereda a la otra en Santiago, y había una comuna en cuarentena y la otra no estaba en cuarentena. Le quitaban la cuarentena a esa comuna y se la pasaban a la otra que estaba al lado. Acá en Viña del Mar y en Valparaíso se ponía en cuarentena Valparaíso, pero Viña del Mar no tenía cuarentena. Entonces, toda la gente se venía, ¿no?, de Valparaíso a Viña, porque ahí, digamos, funcionaban los negocios, etcétera. Lo mismo pasó en todo el borde costero, a donde se dieron una cantidad gigantesca de permisos de vacaciones y se pasaban de una comuna a la otra. La comuna del Tabo estaba en cuarentena y el Quisco no tenía cuarentena, entonces todo el mundo se venía al Quisco. El Quisco se infectaba y entonces había que aplicarle cuarentena al Quisco. No había la trazabilidad necesaria, no se utilizó la tremenda red que teníamos de la red primaria para haber desarrollado una política más sistemática. Entonces, si hoy día hay miles de víctimas y si hoy día tenemos que suspender las elecciones, vamos a estar obligados a hacerlo, a lo mejor probablemente el día lunes se va a saber, es por responsabilidad de un gobierno inepto, un gobierno incapaz de manejar bien una pandemia, porque todas las medidas que se tomaron fueron tardías, porque hemos pagado una cantidad de víctimas. Mire, vamos a tener que hacer todo un historial. Una vez que pasemos esta época oscura en que hemos pasado en Chile, vamos a tener que estudiar bien un poco todos los errores y todos los responsables que ha habido. Porque hay muchas personas, hay mucha gente que ha sufrido, hay muchas personas que han muerto, hay muchos niños que están muriendo. En el último tiempo hay mucha muerte de niños. Hay mucha muerte de niños. No se puede, es imposible pensar que hoy día los contagios sean más que los que teníamos en el pic que tuvimos en el mes de junio, julio en Chile y que hayamos aumentado en lugar de disminuir. No se puede pensar que hayamos tenido un ministro de Educación tan obcecado, ¿no?, que haya querido en forma universal pensar que todos los niños tienen que volver a clase sin tener una política, digamos, mucho más congeniada con el colegio de profesores, dialogada. ¿Cuántas veces le pedimos a Adriana, que era una persona muy dialogante cuando conversábamos? Podíamos tener diferencias, pero establecíamos inmediatamente una mesa para conversar con los actores educacionales. El ministro nunca quiso, nunca, ni ha querido tener una mesa de conversación con los profesores, con los asistentes de la educación, con las parvularias, con los especialistas en educación para tratar. Le propusimos, formamos una comisión para que el ministro pudiera integrarse, le mandamos la carta y lo invitamos. Nunca llegó y siempre impidió, el ministro ha impedido que legislemos sobre el regreso a clase porque él no quiere. No ha querido que legislemos en relación con el regreso a clase. Entonces, mire, falta poco, o sea, es poco lo que decimos. Si hubiesen querido cometer más errores, a lo mejor, digamos, no habrían podido hacerlo que como lo han hecho. O sea, hemos tenido, digamos, una inepcia de este gobierno impresionante, y Carlos Ominami, que yo estoy seguro que va a ser un gran constituyente en lo que viene al futuro, ha estado presente durante todo este tiempo. Él nos ayudó mucho en relación con las medidas económicas para iluminarnos la ampolleta de cómo teníamos los recursos para haber podido dar la ayuda. Chile tenía bono soberano, tenía reserva, tenía crédito muy barato en el exterior para haber tenido la ayuda económica que se requería. Ninguna de esas cosas, digamos, han funcionado. Entonces, bueno, hoy día ya vamos a estar prácticamente obligados a suspender las elecciones, que no se demore más, porque
que este país no puede seguir tanto tiempo más en la incertidumbre, ¿no? En la angustia. La gente vive, digamos, la salud mental de este país se ha ido deteriorando y echando a perder al interior de los hogares por toda esta situación de incertidumbre que se alarga tanto tiempo. Entonces yo espero que pronto tengamos soluciones, que cortemos las cosas por lo sano, que tomemos las decisiones de acuerdo a los organismos técnicos, como decía la Adriana y como lo ha planteado Carlos, como lo decía María Paola sobre lo que hay que hacer en el Sename, y que este país pase lo más pronto posible, digamos, un poco no sé si este purgatorio o este infierno que nos ha tocado vivir con un gobierno lamentablemente que no ha estado a la altura de lo que nuestro pueblo ha necesitado. Muchas gracias, diputado Rodrigo González. Concejala María Paola Holguín, desde tu vereda, ¿cómo ves la implementación de este permiso para hacer deporte de la franja Elige Vivir Sano, que permite hacer ejercicios de lunes a viernes de 7 a 8:30 de la mañana y los fines de semana de 6 a 9 de la mañana? ¿Es factible el horario puesto por el gobierno? ¿Qué pasa con las mujeres que tienen niños pequeños que no cuentan con otra persona que se quede con los hijos mientras ellas podrían hacer deporte? ¿Cómo lo ves tú? Antes que responder esa pregunta, Melissa, me gustaría, estoy totalmente de acuerdo con lo que han hablado, si es que puedo, si es que tenemos tiempo a hablar de la educación, como yo soy profesora, lo que dijo Rodrigo de que el año pasado el ministro se dedicó a pelear con todo el mundo, a decir, anunciar todos los meses, salir una vez al mes diciendo que íbamos a ingresar a clase, pero como dijo él, no se hizo ninguna mesa de trabajo, ni con los asistentes de la educación, ni con los profesores, ni tampoco con los padres y apoderados, que también son fundamentales en el sistema educativo. Y él sabía que nosotros el 1 de marzo los profesores ingresábamos a clases, porque él lo anunció a principios de enero. Y la campaña de vacunación también fue tardía. Nosotros ingresamos con los profesores que habían cumplido solamente la primera dosis y algunos ni siquiera habían recibido la vacuna, ni los profesores ni los asistentes de educación. Entonces, como dice él, en nefastos todo se hace a último momento. Ahora también con los vocales de mesa, ahora se decidió vacunarlos, tampoco, recién algunos tienen la primera dosis. Así que yo creo que es importante hacer una mesa de trabajo. Tuvo un año el ministro de Educación para ponerse de acuerdo con nosotros, con los profesores, con la profesora, con toda la comunidad educativa, y no se hizo, y todo se hace improvisado y todo se hace al último momento. Entonces a mí quería solamente decir eso, presentar mi malestar ante esto, y también yo creo que yo no estoy de acuerdo con lo que dice Adriana de que todos teníamos que haber ingresado a clase. Yo creo que tiene que haber un paso a paso de la educación. Eso es lo que yo creo, que tiene que ser por regiones. Dependiendo de la cantidad de contagiados que tengamos, es como debemos ingresar a clases, porque el ministro que tosudamente quería que todos ingresáramos el 1 de marzo. Y no puede ser posible porque algunas regiones de nuestro país no tienen mayor cantidad de contagios y otras, como la isla de Pascua, por ejemplo, que no tiene ningún contagio, y así podía nombrar muchas más. Entonces yo creo que bueno, los profesores, colegio de profesores dicen fase 4, el colegio médico dice en fase 3. Yo creo que ahí se tienen que poner de acuerdo y también hacer una mesa de trabajo salud con educación para ver cuál es la fase adecuada para ingresar a clases. Pero yo creo que el gobierno debería implementar, así como lo hace paso a paso para todo, hacer un paso a paso de la educación. Y con lo que respecta a la franja horaria, bueno, no todo es crítica para el gobierno, yo creo, pero sí tengo una crítica. Está bien que se haya una franja horario del deporte, me parece muy importante, porque ustedes saben que el deporte es muy importante para la salud física y para la salud mental. Me parece bien que se haya alargado hasta las 9 de la mañana. Lo que no me parece bien es el horario, porque en la mañana la luz natural es muy poca a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana. Algunas regiones está muy oscuro a esa hora. Quizás esta franja en otros países haya resultado, pero porque no tienen el nivel de inseguridad que tenemos nosotros. Las mujeres, sobre todo, nos da mucho miedo hacer deporte a esa hora, salir con los niños a hacer deporte, porque los niños también necesitan hacer deporte, los adultos mayores, todos necesitamos hacer deporte, aunque sea salir a caminar, salir a pasear al perro, no sé, cualquier cosa, pero es muy insegura esa hora. Así que, y sobre todo también, como decías tú, las madres que tienen hijos, los niños ingresan a clases online a las 8 de la mañana, a las 8:30 de la mañana están en clases online, entonces tampoco las madres pueden salir a hacer ejercicio y no pueden dejar a los niños solos en la casa. Así que yo creo que es importante tener una segunda franja horaria en la tarde, para que esas personas que no pueden en la mañana puedan salir en la tarde, aparte que en la mañana ahora entramos al frío, viene el invierno, hay cambio de horario, no podemos salir con los niños tan temprano. Así que yo creo que, y los adultos mayores tampoco, porque todos nos debemos cuidar. Así que yo creo que tiene que haber una segunda franja horaria en la tarde, porque es fundamental, como lo que dicen aquí todos los que están hoy día en este conversatorio, la salud mental,
que está muy afectada, sobre todo en este tiempo de pandemia y confinamiento. Entonces, ¿cómo no nos van a salir, no nos van a dejar salir en la tarde a hacer deporte, a caminar, a distraernos? Así que eso es lo importante, que haya otro. Y si no se puede salir a ninguno de los dos horarios, hay diversas alternativas online, como nosotros en Quilpué, a través de nuestro departamento de deporte, tenemos clases online en la mañana y en la tarde, y también quedan grabadas. Así que si no hay ninguna posibilidad, porque además que hay algunas personas que no pueden salir, también hay deporte para niños, y también las clases quedan grabadas, también hay clases por Zoom para deportes para niños, para adultos mayores, y yo creo que lo importante es moverse de alguna manera para fomentar la salud física y la salud mental. Importante lo que dices, María Paola. Creo que mañana ese va a ser una de las notas que vamos a sacar. Una franja en la tarde para hacer deporte. Interesante. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Queremos agradecer a todos nuestros invitados de hoy. Muchas gracias por su compañía, pero antes de despedirnos les quiero dar la palabra. Si es que ustedes quieren despedirse y decir algún aviso. Vamos a partir con Carlos Ominal. Gracias, Melissa. Espero que ahora no pudiera No se escucha. No se escucha muy bien. En materia de protección a las familias. Quiero dar un solo dato. El presupuesto nacional está construido sobre la base de una estimación del precio del cobre de $2.90 libras. El precio del cobre estaría por sobre los $4 la libra. Esto es lo que significa, haciendo una estimación súper conservadora, el gobierno va a recaudar fácilmente $400, $1.500 millones adicionales. Con eso perfectamente se puede financiar un ingreso de emergencia digno que le dé alguna tranquilidad a las personas. Máxima en este cuadro en donde hay que reconocer que las cosas están mal. Yo creo que efectivamente vamos hacia una postergación de las elecciones, y respecto de eso lo que yo sí quisiera indicar es lo siguiente, que está bien, si las razones sanitarias están por delante, la vía está por delante, habrá que postergar las elecciones, pero las campañas en ese caso deberán congelarse, porque hay muchos candidatos y muchas candidatas que no tienen los medios para continuar en campaña, y desde ese punto de vista se podría generar un desequilibrio aún mayor que el que hoy día existe. Entonces, si se que las elecciones se postergan, como se está sugiriendo para los días 8 o 9 de mayo, deberá congelarse la campaña de las personas, de manera de que nadie que tenga más recursos pueda sacar una ventaja. Agradecerte por esta oportunidad, y la verdad que me da mucho gusto poder compartir con María Paola, con Adriana y con Rodrigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Ominami. Adriana del Piano, unas palabras de despedida. Agradecer esta oportunidad, ha sido muy interesante, y antes de terminar, primero desearle a María Paola y a Carlos que les vaya muy bien en esta elección. Creo que lo que ha planteado la María Paola también refleja los conocimientos que se tienen desde la instancia municipal, o sea, en la cercanía con la gente. Y creo que un buen municipio es fundamental para la calidad de vida de las personas. Ahí se juegan las políticas públicas en su detalle más mínimo. Y solamente para que no nos vayamos pensando que estábamos en desacuerdo, yo soy una firme partidaria que los niños se vayan, pero evidentemente las condiciones varían de un lugar a otro, y eso es obvio. Entonces no es que pensemos distintas, sino que yo he sido firme partidaria, porque creo que el tema de salud mental y la situación que están viviendo dentro de su casa los niños está produciendo cada día que pasa un perjuicio mayor. O sea, viendo las posibilidades, evidentemente tenemos que ir allá. ¿Cuáles son esas posibilidades? Lo tiene que decir. Por eso que era muy importante que hubiera un grupo de expertos que, así como asesoran al ministro de Salud, un grupo de expertos y una mesa de trabajo con la comunidad educativa. Son las comunidades educativas las que mejor pueden decir si están dadas las condiciones para poder empezar un trabajo presencial o mixto, etcétera. Entonces no hay diferencia. Desearle mucho éxito a María Paola, y creo que Carlos tiene una gran tarea como constituyente en términos de temas que son claves para el país. Y a Rodrigo, una vez más, agradecerle
ha sido un diputado que apoyó mucho el tema de la reforma, tuvimos mucho que trabajar juntos el tema de educación, y nada, mucho gusto y además de haberte conocido, Melissa, y al programa. Muchas gracias. María Paola, tus palabras de despedida. No, solamente que estamos en desacuerdo pero no estamos en acuerdo, pero no. No, me refiero que parece que no se entendió bien, Adriana, pero no estaba de acuerdo en que todas las fases se hicieran, se ingresáramos a clase, pero no que estaba en desacuerdo con tu opinión. No solamente agradecer por la invitación, Melissa, a este programa. La otra vez no pudimos coordinar bien, agradecida. La verdad que yo no conocía a Adriana, Rodrigo o Carlos, solamente lo había nombrado, lo había visto, lo había nombrado en algún otro programa, pero no los conocía, no había compartido con ustedes, así que feliz de poder estar acá, de escucharlos, de aprender también, porque son personas que tienen mucha experiencia. Yo estoy recién partiendo la política, llevo mi primer periodo, ahora voy a la reelección. Así que desearle mucha suerte a Carlos Minami, que le vaya muy bien en su campaña, y agradecida de poder haber compartido con Adriana y con Rodrigo. Y muchas gracias por esta oportunidad. Muy agradecida. Muchas gracias, María Paola, y también mucho éxito en la campaña y en las elecciones para tenerte nuevamente como concejala de Gracias. Finalmente, diputado Rodrigo González, sus palabras de despedida antes de ir. Excelente, excelente tu programa, Melissa, te felicito. Muy bien. Buenas preguntas, buenos temas. Y bueno, la María Paola encantadora. Yo estoy seguro que va a ser concejala. Se lo merece para defender a los niños, sobre todo los del Sename. Los del Sename es una cosa que realmente a uno se le encoge el corazón, todo lo que ha pasado. El Sename se ha convertido casi en una escuela de delincuencia dentro del propio Sename. A veces, en lugar de mejorar, los niños ahí empeoran. Un gusto de haberme encontrado con la nana del piano. Tenemos mucho que hacer en educación para aprender de lo que nos dio la pandemia. Yo creo que la utilización de los nuevos instrumentos tecnológicos debe darnos una tremenda lección para adelante, para innovar en educación, para seguir defendiendo la educación pública. Yo diría que la educación pública está en peligro hoy día con este gobierno, y en general, digamos, es una situación muy difícil. Bueno, y a Carlos, creo que va a ser un tremendo constituyente. Ojalá personas como Carlos, muchos como él, estuvieran en nuestra convención. Primero, porque tiene conocimiento. Segundo, porque tiene compromiso. Tercero, porque no tenía ninguna necesidad de ser constituyente, y ahí anda pelando el ajo y recorriendo las regiones en una provincia. Yo no me doy la pega de tener que recorrer tantas provincias y hablar con tanta gente, cuando él en realidad podría haber perfectamente pasado, pero con una tremenda responsabilidad decidió entregar toda su experiencia para ser constituyente. Yo tengo una gran esperanza en la Comisión Constituyente. Lamento que no hayamos tenido la unidad necesaria para poder, digamos, tener menores listas. Pero bueno, yo creo que el pueblo chileno tiene una sabiduría tremenda y va a saber por quién votar. El pueblo chileno sabe perfectamente que tiene que votar por cualquier lista menos por una. Menos por una. Entonces, ¿qué queremos decirle? Oye, ni un voto para los republicanos, para la UDI, para Renovación Nacional, para esa lista que votó por el rechazo y que tiene la frescura de andar diciendo que estuvieron por el apruebo. Entonces, votemos por los independientes, votemos por la sociedad civil, votemos por las listas que están compuestas además de militantes. O votemos especialmente, busquemos, hay un sitio donde se busca la historia y el historial de compromiso que tienen las y los candidatos. Informémonos más, hay poca información todavía sobre eso. Entonces, yo creo que programas como los tuyos sirven mucho para eso. Así que un cariño grande, una alegría de haber compartido. Y ojalá que no se retrasen las elecciones, no pueden retrasarse más del 8 y 9 de mayo. Eso sí que es imposible. Yo podría aceptar, no me gusta la idea de suspender las elecciones, pero si es necesario,
por la salud pública, tendremos que hacerlo, pero no mucho más. Este país tiene demasiada incertidumbre hoy día y lo único que nos va a dar certidumbre es que elijamos la constituyente, que sigamos avanzando y que terminemos pronto con este gobierno. Muchas gracias, diputado Rodrigo González. Hemos conversado con distintos personas importantes de la política y de la opinión. Queremos despedir entonces a Carlos Ominami, a Adriana del Piano, a María Paola Holguín y a Rodrigo González. Les quiero recordar, si quieren volver a ver esta transmisión, que quedará grabada en la fanpage de Facebook de Quinta Conectado y a través de YouTube. Muy buenas noches a todos, que tengan un muy lindo fin de semana y que nos veamos muy pronto. ¿Ya? Muchas gracias. Chao. Buenas noches. Chao. Gracias. Suerte, mucha suerte. Chao. Gracias. Chao. Quinta Conectado, porque somos tu voz. Quinta Conectado, porque somos tu voz.